palabra del cielo, porque Dios me dio una palabra. En realidad me viene hablando en todo este proceso, me viene hablando de algo que todos los cristianos vivimos y como que se ha intensificado con esto que yo estoy viviendo, pues el viaje a Nigeria, llegó la invitación del profeta y uno se revoluciona, ¿verdad? Después casi van a hacer 2 semanas. Llevamos despidiéndonos 2 semanas, ¿verdad? Iglesia, nunca en la vida me había despedido tanto. Desde creo que hace 2 miércoles estamos despidiéndonos. Bueno, ya por fin me voy. Y bueno, Dios me venía hablando acerca de algo, porque me he dado cuenta que en la gran mayoría de los cristianos, no lo voy a llamar problema, pero nos cuesta, o lo que más nos cuesta, es posicionarnos en algo y después mantenernos. Di conmigo, mantenernos. Es decir, que tal vez no nos cuesta tanto llegar a tomar una decisión, llegar a posicionarnos en algo, pero lo que nos cuesta y mucho es después mantener esa posición que hemos tomado, mantener esa decisión. Por ejemplo, en los llamados, pues yo veo a las personas derramando su corazón, haciéndole promesas al Señor. Dios, yo he entendido esto, voy a comprometerme, voy a dejar aquello otro, voy a hacer, Señor, como tú me estás diciendo, y le prometes a Dios. Pero después vemos que cuando ese momento de la unción, y para otros ese momento de euforia, pasó, vemos que no estamos caminando en nada de lo que le habíamos dicho al Señor. O sea que es como que nos resulta muy fácil hacer promesas, posicionarnos, decidir algo, pero lo difícil es que nos mantengamos en eso. Porque vemos con el paso del tiempo que poco a poco las ganas que teníamos, la pasión que teníamos, empieza como que a perderse. No hemos sabido mantenernos. Y esto no solamente sucede con las promesas que le hacemos a Dios o con esas situaciones o esas decisiones que tomamos en un momento determinado, sino que también sucede con las promesas que Dios nos hace a nosotros. Porque el primer día que tú recibes la promesa de Dios, ese día has recibido un impacto tal que comienzas a declarar la promesa, comienzas a confesarla, como que tu corazón arde en pasión, porque le has creído a Dios, te has posicionado en Dios. Y dices, sí, yo sé que va a ser aquello que Dios me prometió, pero resulta que cuando van pasando los días, aquello que estaba tan claro, como que ya no está tan claro. Como que comienza a rondarte, pues ¿será que Dios me habló? ¿O será que tal vez fui yo que inventé? ¿Fue la sugestión? ¿Fue el momento? Comenzamos como que a dudar. Y en realidad cuando Dios habla, uno sabe que habla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios habla, uno sabe que habla. Ese no es el problema. El problema es que nosotros dejamos perder lo que Dios nos dijo porque lo dejamos enfriar. Y Dios lleva tiempo hablándome de esto, de esa posición que los cristianos tomamos rápidamente y cuán rápidamente la perdemos. Y sucede que perder la posición en muchos de los casos lleva a que perdamos la promesa y perdamos la bendición. ¿Entendemos esto? ¿Cuánto lo están entendiendo? Es decir, que Dios nos da una palabra, tal vez una corrección, tal vez nos señala algo que está desviado y hay que cambiar. Sea lo que sea, nosotros recibimos el impacto, nos posicionamos. Sí, Señor, lo he entendido, lo voy a hacer, sobre todo cuando las predicaciones estas del desierto, ¿verdad? Cuando alguien está pasando un desierto y llega una predicación donde te habla del desierto y el poder de transformación que tiene en tu interior el desierto, ¿sabes qué sucede? Que sales del culto prendido en fuego. Yo voy a atravesar este desierto porque este desierto me está formando, me está transformando y tengo un gran ministerio. Pero con el paso del tiempo, aquel desierto ya no te hace tanta gracia y empiezas a perder todo lo que tú habías determinado hacer, lo que te habías querido mantener, empiezas como que a perder. Porque ignoramos que
automáticamente seguido o automáticamente después de recibir la palabra y posicionarnos en ella, la vida sigue y el desierto sigue y todo lo que estás enfrentando sigue. Y además a esto se le suma que la ley del desgaste, vamos a llamarlo así para entendernos, ¿sí? La ley del desgaste sigue su curso. Entonces todo en tu interior comienza a desgastarse. Se va perdiendo la pasión que tenías por mantener aquella palabra que Dios te había dado. Como te digo, el fuego que hay el día que escuchas la predicación de la transformación, amas el desierto. 5 días más tarde no te hace tanta gracia. Y un mes después estás aborreciendo ese desierto. Porque el fuego se va perdiendo, porque la fuerza de una decisión se va perdiendo. La ley del desgaste sigue su curso y tú vas perdiendo posición. Vas perdiendo la posición de fe en la que te habías puesto, vas perdiendo la posición de confianza, vas perdiendo la posición de obediencia. ¿Cuántos hasta aquí están entendiendo de lo que estoy hablando? ¿Y cuántos dicen sí, algo parecido sucede conmigo? Pues te voy a contar algo que en el gobierno de Babilonia, sabemos de esta historia y para los que no lo saben, está en el capítulo 3 de Daniel. En el gobierno de Babilonia había un rey llamado Nabucodonosor que levantó una estatua de 30 metros, una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Y la levantó con un propósito. Cada vez que sus músicos hicieran sonar sus instrumentos y Babilonia se llenara de aquel sonido, todas las personas de aquel reino tenían que postrarse y adorar esta estatua. Pero en ese tiempo había 3 hombres judíos, 3 jóvenes judíos en Babilonia, que ellos no estaban dispuestos a doblegar sus rodillas delante de esa estatua. ¿Qué sucedió? Que el rey había dado una orden: aquel que osara no postrarse ante la estatua tenía que morir, y de una muerte tremenda, ser echado vivo a un horno de fuego. Entonces, cuando se enteró de que estos 3 hombres no se querían postrar y adorar, él dijo: bien, os voy a dar otra oportunidad. Pero si vosotros no doblegáis las rodillas, si no os postráis y si no adoráis la imagen que yo he levantado, entonces seréis echados al horno de fuego y no habrá Dios que pueda salvaros. Ponte en la situación de estos 3 jóvenes. Judíos, ellos sabían lo que debían hacer, pero en realidad hacerlo podía suponer morir. Y por otro lado estaba la salida fácil, la puerta de Satanás, porque Satanás siempre te va a poner una salida fácil, una salida cómoda que le dé placer o que le dé comodidad a tu carne. Mira, simplemente una acción tan sencilla como doblar las rodillas y vivir. Este es un punto que en mayor o menor escala todos nosotros enfrentamos en algún momento en nuestra vida. Tú estás posicionado en Dios porque el día que tú entregaste tu vida a Jesucristo, tú te posicionaste por Jesús. Pero en la vida hay muchas situaciones que ejercen presión. Y tú sabes como cristiano lo que tienes que hacer y tú sabes la dirección que Dios te ha dado a seguir, pero la presión de alrededor, la presión que ejerce tu alrededor o lo que estás enfrentando te hace como titubear en tomar la salida fácil que a su vez Satanás te está ofreciendo. Algo cómodo para tu carne, algo que no vas a tener que sufrir, no vas a tener que pasar por ahí. Este es el atajo que yo te ofrezco. Este punto suele ser crucial en la vida de los cristianos para determinar nuestro futuro. Porque nuestro futuro no está en manos de nuestros enemigos. Nuestras victorias o nuestras derrotas no están en manos de nuestros enemigos, están en nuestras propias manos. Porque somos nosotros los que determinamos obedecer y posicionarnos en Cristo para llegar a la victoria o ceder y perder la posición de victoria. Amén. Si le vas a dar el aplauso, se lo das bien.
Estos tres jóvenes no perdieron su posición de confianza en Dios en medio de un reino pagano, en medio de un gobierno que nada tenía que ver con Dios, en medio de las amenazas de perder la vida. Ellos determinaron posicionarse en Dios y ponerse en modo confianza. Y desde esa posición es que ellos trajeron una respuesta al rey, a Nabucodonosor. Mira, rey, que sepas que sabemos bien lo que nos puede suceder si no nos postramos, si no adoramos la imagen que tú has levantado. Pero que sepas también que nuestro Dios puede librarnos. Y aun si no lo hiciera, nosotros nos posicionamos en Él y determinamos que de igual manera no vamos a doblar nuestras rodillas delante de la estatua. Eso fue lo que estos jóvenes hicieron. Algo parecido hizo Job el día que dijo que aunque Él me matare, en Él esperaré, ¿verdad? Pues yo creo que en ese momento el Señor estaba dando como que gritos de júbilo en el cielo. Yo muchas veces visualizo a Dios con nuestras derrotas y también con nuestras victorias. Y momentos como este en la humanidad ha habido pocos. Por eso creo que sinceramente cuando alguien se determina por Dios y mantiene su posición, hace saltar a Dios de su propio trono y decir, bien hecho, ahí está, porque determinaron que a pesar de lo que pudiera suceder, ellos de igual manera no iban a ceder a la presión y no iban a perder su confianza en Dios. ¿Y sabemos lo que sucedió? ¿Sabemos el final de la historia? Dios no los libró. Ellos tuvieron que entrar al horno de fuego. Ellos fueron echados al horno de fuego. Aún no perdieron su posición, ellos tuvieron que entrar. Pero que nada ni nadie pudiera moverles de su situación, de su posición en Dios, hizo que en medio de ese horno ellos se encontraran con el Hijo de Dios. Y fue tanto el espanto para Nabucodonosor que dice que se levantó y dijo, pero ¿cómo puede ser? ¿No es que metimos ahí 3 hombres? Pues ¿cómo puede ser que yo ahora veo 4? Veo 4 hombres que se pasean entre el fuego y ni siquiera sufren. Y el cuarto tiene un parecido al Hijo de los dioses. Jesús estaba con ellos en medio de ese horno. Jesús estaba con ellos y no solamente los sacó vivos de ese horno, sino que no haber perdido posición les dio la oportunidad de testificar a todo Babilonia que ellos servían a un Dios de milagros. Porque cuando ellos fueron sacados del horno, la Biblia dice que su piel no se había quemado, que su cabello no se había quemado y ni aun su ropa tenía olor a humo. Un poderoso milagro que todos aquellos gobernantes, los más altos cargos de Babilonia, estaban allí observando lo que estaba pasando con estos 3 jóvenes. Le dieron la oportunidad a Dios. Cuando tú no te mueves de tu posición, tú le estás dando la oportunidad a Dios de manifestar sus milagros a través de tu vida. No hay otra manera. Dios no va a manifestar milagros donde no se necesitan los milagros. Dios manifestará milagros en situaciones donde se necesiten milagros. Entonces ellos no se movieron de su posición y no solo Dios pudo manifestar su poder a favor de estos jóvenes, sino que además cuando pasaron por ahí, ellos fueron puestos en cargos más altos de autoridad, porque estos 3 jóvenes estaban en el gobierno en cargos de autoridad, pero Jesús los sacó aún más alto en su posición, los promocionó y no solo eso, toda una nación pagana, Babilonia, tuvo que glorificar a Dios. Esta es una historia, una enseñanza tremenda del poder que tiene cuando tú y yo nos posicionamos en Jesús. Cuando tú y yo nos posicionamos en que suceda lo que suceda, yo de igual manera te voy a alabar y no voy a doblegar mis rodillas, porque es una posición desde la cual Dios comienza a fluir. Pero ahora dime algo. ¿Cuántos saben que la mayoría de los cristianos nunca llegan a hacer nada así? ¿Cuántos saben? Que son muy pocos los que tienen un testimonio poderoso que contar. No me moví de mi posición y Dios se manifestó con poder. ¿Por qué? Porque es que a mitad de camino, como os he dicho,
comenzamos a perder la posición, comenzamos a desgastarnos, comenzamos a desviarnos, y eso sin que nuestra vida corra peligro. Imagínate si corriera peligro. Porque le decimos al Señor, voy a hacer esto por ti, o no lo voy a hacer para que tú, Señor, no te duelas, no te ofendas. Y a medio camino comenzamos a perder posición, comenzamos a perder la fe, las ganas, la fuerza de la decisión. Yo me imagino a alguno de nosotros ahí en Babilonia y este rey con aquella estatua levantada. Y nosotros decimos, somos cristianos y hemos creído en Jesús y no nos vamos a adorar ni vamos a doblar las rodillas delante de Él. Y entonces escuchas del rey que dice, pues calienten el horno 7 veces. Porque esto fue lo que le sucedió. Yo creo que muchos de nosotros empezaríamos, bueno, adorar, lo que se dice adorar, a mí se me están cansando las rodillas y las voy a descansar aquí. No, empezamos hasta a autojustificarnos, a justificar las cosas que están mal, que vamos a hacer mal, el desvío que vamos a tomar a nuestra conveniencia. Comenzamos a autojustificarnos porque tal vez un poder superior al poder que tú declarabas servir, no que nadie tenga más poder que Jesús, no que nadie tenga más poder que Dios y que el Espíritu de Dios, sino que tú le das entrada a otro poder. Y tal vez el poder del temor sobre ti hace que las rodillas te empiecen a flaquear para doblegarse ante una imagen. El poder del temor es un arma tremenda en las manos de Satanás. Siendo que no es más fuerte que el poder de Dios, tú le das entrada en tu corazón y ese poder inunda tu corazón. Y entonces, ¿cuántas veces antes os compartía de mi libro? Yo recuerdo el día aquel momento donde Dios me envió a aquellos 2 ángeles. Y yo los vi claramente, que me decían, Ana, así está tu vida. Y en ese quirófano yo tomé decisiones firmes. Y una de las decisiones que tomé fue abandonar el hombre casado que estaba conmigo. ¿Pero qué sucedió? Que con el paso del tiempo, el temor a quedarme sola, el temor a la soledad, hizo que la decisión firme que había tomado en un quirófano fuera perdiendo poder, perdiendo fuerza, y me vi nuevamente enredada en una relación adúltera. El temor. ¿Cuántas chicas, cuántas jóvenes o chicos, cuántos saben que Dios les está pidiendo, les está demandando dejar esa relación que es tóxica, que les hace daño, que no les conviene, es un yugo desigual y ellos saben que hay que abandonar, pero el temor a la soledad, la posición que tomaron tal vez en un llamado, la posición que tomaron cuando la palabra impactó en el corazón, sí Señor, yo sé lo que tú me estás pidiendo, la posición se va perdiendo, se va desgastando y comenzamos a perder posición y comenzamos a perder la bendición. El temor tiene el poder de hacerte perder la posición y de hacerte perder la bendición. Las dudas. Mira, cuando Dios te dice algo, te voy a dar un secreto para que tú te mantengas siempre en lo que Dios te dijo, porque siempre funciona igual. Dios te da una palabra, tal vez estás con el corazón destrozado, compungido y estás ahí clamando delante de Dios, tienes temor a algo. Y estás clamando y entonces Dios viene con una palabra poderosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán de delante de ti. Y tú en ese momento recibes un impacto que con esa palabra al fin del mundo. Nadie va a poder hacerme frente. Así me sucedió a mí. Cuando me enteré que me marchaba para Nigeria, lo primero que pensé fue, soy una chica, me voy sola a Nigeria. Ya he estado en Nigeria y sé lo que es Nigeria. Y entonces busqué a Dios, busqué su rostro y Dios me dio una palabra en Deuteronomio y me dijo, Ana, quien venga contra ti, yo lo haré huir por 7 caminos de delante de ti. Ese día el poder de Dios fluyó en mí. Yo decía, Señor, ni que me lleves a la China y a Japón, yo voy con el Todopoderoso. ¿Sabéis qué pasó al día siguiente? Que ya la palabra no tenía el mismo impacto. Y pensaba en las armas. Y el diablo además te dice lo peor, el secuestro.
Os he dicho que Dios me habló mucho con esta palabra. ¿Sí o no? Te voy a decir algo. Aquello que Dios te dijo de primeras es aquello lo que es. Esa es la verdad, el impacto que yo recibí, de que nada ni nadie me podía hacer frente, porque aun por un camino vinieran, Dios haría que espantados por 7 caminos huyeran de delante de mí. Esa es la verdad, porque la duda comienza a venir y comienza a decirte, ay, pero ¿y si es así? Pero antes Dios permite ciertas cosas trágicas y tragedias para que aprendas. ¿Verdad o no? Y empezamos a cambiar la promesa. Ya resulta que ya no es un padre bueno que te defiende, sino un padre que primero te tortura para luego defenderte. Sí. Y como te digo esto, te digo cuando Dios te promete un hijo y viene el diablo a decirte, a lo mejor es de adopción el hijo que te da. Te da una palabra, una promesa, tú tienes ahí la simiente, ya tienes el hijo en ti. Y Él quiere que tú lo coloques en un lugar que no es, como Abraham colocó su promesa en Agar. Así es que el infierno quiere trabajarnos. Entonces tú tienes que sacar las dudas de ti. Acuérdate siempre, cuando tengas una palabra, acuérdate siempre que el primer impacto cuando recibiste esa palabra es la verdad. Todo lo demás es la distorsión del infierno. La distorsión de la duda, la distorsión del temor. El primer impacto es lo que Dios te habló, amén. La razón, dale ese aplauso a Jesús, que te corta hasta el aplauso. Y no te lo quiero cortar, yo también se lo doy a mi rey. La razón, Nabucodonosor había colocado a estos 3 jóvenes en lugares de autoridad, en una posición de autoridad en el gobierno. Y de pronto la historia como que da vuelta y estos 3 jóvenes tienen que ser echados a un horno de fuego. ¿Saben lo que la razón decía a estos jóvenes? ¿Cómo va a ser que Dios, siendo judíos, os coloca estratégicamente en el gobierno para alguna obra, para algún fin? ¿Cómo va a ser que Dios ahora te va a pedir pasar por aquí? ¿Cómo que Dios ahora te va a hacer perder todo lo que Él te ha dado para tener que pasar por el horno de fuego? Eso no es Dios. Así trabaja la razón. La razón te da 1000 razones por las cuales tú puedas creer que Dios no te habló, que Dios no te dijo, que lo que vas a hacer no es lo correcto. Lo que a la razón se le olvidó explicarles es que si ellos pasaban por ahí, entonces su nivel de autoridad iba a ser mucho mayor, porque Jesús no solo los iba a sacar, los iba a promocionar y los iba a colocar en un nivel más alto. La razón te va a contar la media verdad, porque es otra de las armas que Satanás usa, porque él sabe que nuestros caminos no son los caminos de Dios y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él sabe que como humanos siempre queremos como que encajar los planes de Dios en los míos. Voy a ver cómo meto esto que Dios me ha dicho en mis pensamientos. Voy a ver cómo meto esto que Dios me ha hablado en mis caminos. ¿Será que tengo que ir por aquí? Y como Él sabe lo que hace, usa la razón. Porque nunca tu razón y la lógica de Dios van a estar empatadas. Entonces, queriendo empatarlas, lo que va a suceder es que te vas a perder, te vas a desviar y vas a comenzar a perder la posición. ¿Será que Dios de verdad me pide que deje este trabajo? Tenemos testimonios poderosos como el testimonio de Adán, un hombre de fe, un hombre que se posicionó en Dios y Dios le dio un trabajo y Dios le dijo, ahora deja el trabajo. Solo una persona posicionada en Dios y con una decisión firme deja ese bendito trabajo. Pensando, soy el hombre de la casa, ¿qué le diría la razón a Adán? No, para los que no conocen, Adán es el esposo de Romina y Dios le dio un trabajo y seguido le pidió dejar el trabajo. ¿Dónde, en qué lógica entra eso? Es el hombre de la casa, si no trabajo no hay dinero, ¿cómo pago una hipoteca? ¿Cómo pago el coche? ¿Cómo pago la comida? Pero la lógica de Dios no es tu lógica. Lo que Dios quiere no es que tú encajes tu lógica en la suya, quiere que obedezcas lo que Él habla. Entonces Adán dejó el trabajo y antes de una semana él estaba ¿dónde? En un mejor trabajo. Esa es la lógica de Dios.
Pero para eso uno tiene que posicionarse. Pero rápido perdemos la posición. Por eso son tan pocos testimonios poderosos los que la iglesia de Jesucristo, una iglesia que sirve a un Dios de poder, cuenta. No porque Dios no lo pueda hacer, porque nosotros no dejamos que Él haga. ¿Vamos entendiendo todo esto hasta aquí? Entonces, sea la ley del desgaste, sea la razón, sea el temor, sean las dudas o sea lo que sea que tú estés enfrentando, lo que tú tienes que hacer es mantener tu posición y no dejarla perder. Y para ello la única manera es fijar tus ojos en Jesús, en lo que Él dijo. Me gusta mucho una publicación que salió hace poco del pastor. El pastor publicó ahí en las redes sociales: mantente en lo que Jesús dijo. Mantente. Porque verdaderamente mantenernos en lo que Jesús dijo es la única garantía que tenemos de llegar a la victoria que hay detrás de eso que te dijo. Mantenerte. Y escúchame algo. Recuerda que mantenerte en una posición no quiere decir que Dios te vaya a sacar de la situación. Mantenerte en una posición tampoco quiere decir, bueno, Dios, yo recibí la palabra, voy a mantenerme en fe, en confianza. Tampoco quiere decir que directo vayas a ser lanzado al destino, porque hay un camino para recorrer, que tú y yo tendremos que recorrer. Más largo o más corto, hay un camino que atravesar. Estos tres jóvenes se mantuvieron en una posición de confianza y de fe, mas sin embargo fueron echados al horno de fuego. Ese era el camino que ellos tenían que recorrer. Fue poco el tiempo, pero dura la prueba. Hay otras pruebas que no son tan duras, pero son de más tiempo. Sea lo que sea en la vida lo que vayas a tener que recorrer, siempre hay un camino. Y cuando Dios te da una palabra, te da una palabra para que tú te armes de valor y te armes de fe. O tal vez te cuenta el futuro, tal vez te cuenta a dónde Dios te va a llevar. ¿Por qué lo hace? Para que cuando llegue el mal tiempo tú recuerdes que estás destinado a llegar. Y en la mitad del camino no vayas comenzando a desgastarte y no vayas comenzando a perder la fe, a perder la firmeza, porque entonces perderás la posición y perderás la bendición. Estos tres jóvenes pasaron por el horno, pero no pasaron por el horno de la misma manera que pasaron los demás. Un horno estaba preparado para destruir y matar. Pero resulta que estos tres jóvenes pasaron por el horno y ni fueron destruidos ni fueron muertos. Todo lo contrario. Fueron liberados, fueron promocionados, encontraron al Hijo de Dios en medio del horno, encontraron la vida donde otros. ¿Sabes que las personas que arrastraron a estos jóvenes ahí al horno fueron muertos en esta historia? Porque el rey había dicho que no se quieren postrar, 7 veces más caliente en ese horno. Y fue tanto el furor de aquel fuego que los hombres que los llevaban alzados, dice, para lanzarlos al horno, fueron muertos. Pero estos tres hombres, ni siquiera olor a humo había en ellos. Porque cuando tú estás en un horno preparado por Dios, tú no pasarás por ese horno de la manera que los demás vayan a pasar. La garantía que tenemos es que Jesús siempre estará esperando en medio de lo que Él te pida hacer o te pida atravesar. Jesús siempre te estará esperando. Si Él dice que tienes que llegar o entrar en aquel horno, Jesús te estará esperando en él. Si Él te dice que tienes que atravesar un desierto, Jesús estará con su mano para que tú lo atravieses con Él. Lo único que tú te tienes que ocupar es de posicionarte en obediencia, en fe, en confianza. Tomar esta decisión, yo me posiciono y a mí nadie me para de aquí. Y cuando después venga el desgaste, el temor, la duda, te ocupes de mantenerte en la posición en la que te colocaste en un original. Y te digo mantente, porque lo contrario es terrible.
¿Quieres que te diga lo que suele suceder a las personas que se dejan arrastrar y finalmente pierden la posición? Las personas que pierden la posición en Dios, la posición de confianza, la posición de fe, siempre terminan perdiendo la visión correcta de las cosas. Atiéndeme aquí. ¿Qué le pasó al rey David? Sabemos de su pecado, ¿verdad? Sabemos de su adulterio con Betsabé. Pero cuando el profeta fue a reprenderlo, fue a decirle, oye David, que no andas bien. David estaba en adulterio, había adulterado, había sido partícipe indirecto de un asesinato. David estaba viviendo una mentira en la relación con Betsabé. Mas, sin embargo, cuando el profeta va a decirle, David, ¿qué estás haciendo? Él pensaba que todo iba bien. El poder del pecado lo había atrapado, lo había cegado. David perdió la visión correcta de las cosas. Pensaba que lo que estaba haciendo mal estaba bien. ¿Sabéis por qué? Porque David perdió la posición de intimidad con Dios. Y al perder su posición de intimidad, entonces perdió la visión correcta de las cosas. Solamente cuando fue reprendido y despertó, fue que David pudo venir al arrepentimiento. El pecado ciega nuestras vidas y perder tu posición en Dios hará que veas las cosas distorsionadas. Ya ni siquiera disciernes, hasta crees que está bien lo que estás haciendo mal. Y esto es un peligro. ¿Sabes por qué? Porque el poder del pecado comienza a arrastrarte. Y no hay poder si no es en Jesús que pueda vencer el poder del pecado. Es como un precipicio. Si tú caes por él, el poder de la gravedad es más fuerte que tu deseo, es más fuerte incluso que el deseo de vida que tú puedes tener. Aún te agarraras en las rocas, el poder de la gravedad comienza a arrastrarte. Pues así en el mundo espiritual es el poder del pecado. Y aunque te desvíes, Dios siempre va a salir a tu encuentro. Dios siempre saldrá a tu encuentro. Por supuesto que sí. El problema no es desgastarnos, el problema no es temer. En un momento dado todos tememos. El problema ni siquiera es que en un momento dado te vienen las dudas. No, este no es el problema, porque Jesús siempre saldrá a tu encuentro para direccionarte. No es por aquí, es por aquí. Camina. El problema no es ese. El problema es cuando nosotros, sabiendo que nos estamos deslizando, sabiendo que estamos perdiendo la posición, sabiendo que siendo cristianos estamos caminando en arenas movedizas, sabiendo todo esto, no hacemos nada para impedirlo. Ese es el problema. No hacemos nada para no perder o para mantenernos en posición de obediencia, mantenernos en posición de fe. Muchas veces los deleites interiores nos arrastran y nos dejamos arrastrar. Ese sí es un problema. ¿Sabes por qué? Porque ahí sí Dios te entrega a una ceguera absoluta para que viendo no veas y oyendo no oigas. Y el poder del pecado comienza a succionarte hasta la perdición. ¿Cómo evitar que caigamos en esto? Solo hay una manera, escúchame bien, solo hay una manera de poder combatir todo esto. Y es estar lleno de un poder superior. Estar lleno del poder de Dios. Te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando uno tiene hambre, alguna vez he compartido algo así, ¿no? ¿Cuántos han ido con hambre al supermercado? Cuando uno tiene hambre, la cuenta corriente baja y la cesta sube, ¿verdad? Uno comienza a comprar todo lo que no necesita. ¿Por qué? Porque el poder del hambre en ti te hace comprar, comprar, comprar. Porque hay un poder que te está diciendo, sáciame, sáciame. Ahora bien, ¿qué sucedería si ese poder del hambre está saciado? Tienes estómago lleno. ¿Qué sucedería? Que vas al supermercado y ya aquello que te interesaría te deja de interesar. Haces
una compra equilibrada, porque llegas a un lugar donde todo se ofrece, pero tú estás saciado, estómago lleno. Entonces, equilibradamente tomas solo lo que necesitas. En el mundo espiritual es igual. El poder del pecado sobre nosotros nunca va a desaparecer. El poder del temor nunca va a desaparecer. El poder de la duda, el poder de la angustia, nunca va a desaparecer. Pero cuando un hijo de Dios está cerca de Dios y se mantiene saciándose de su presencia, de adoración, de oración, entonces es más fácil contrarrestar el poder del temor, el poder del pecado, el poder de la duda. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios. Y aún la ley del desgaste no tiene el mismo efecto sobre ti, porque cada día, cada hora, cada segundo, Jesús está renovando tu interior, prendiendo el fuego en tu interior. Vivir pegado a Jesús es vivir posicionado en Dios, y su Espíritu nos dará el poder para no perder esa posición. Es la única manera y es el único secreto. ¿Cuándo tengo que hacer yo esto? Siempre, a cada hora, a cada minuto, en cada momento, en cada situación, en cada decisión. Estar no solo cerca de Jesús, estar lleno de Jesús, porque es la única manera que vas a poder hacer frente a los poderes del infierno. Juan 15:5 dice: yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Separados de Jesús, ni siquiera tenemos la capacidad de mantenernos en la decisión que tomamos ayer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Ahí dice que tú eres la rama, que mientras tú estés conectada al Padre, a la fuente de vida, ¿sabes qué sucederá? Que esa vida, que ese poder que hay en Él comenzará a fluir a través de ti, y tú estarás en posición de dar a luz el fruto de la decisión que tomaste, el fruto de la posición que tomaste, el fruto de lo que hay en tu interior. Quiero obedecer a Dios. Tú te mantienes pegado a Jesús, pegado ahí a la rama, al árbol, a la fuente de vida, y tú como rama desarrollas, manifiestas su poder. Pero queremos posicionarnos y llevar adelante una vida en independencia. Una rama cortada del árbol pronto se seca. Y aun si llevaras algo de fruto, esos frutos también se van a secar. Separado de Él, nada podemos hacer. Voy a pedir a los músicos que vengan. No pierdas tu posición. Cada día en esta vida agárrate fuertemente a Jesús. Mira qué secreto tan sencillo y tan poderoso. ¿Sabes de qué manera yo me sacudí de todas aquellas mentiras? Cuando Dios me dio la palabra, me impactó el corazón, y yo con ella me creía en el poder de poder viajar por todo el mundo con Jesús. Al día siguiente comenzaron las dudas y comenzó el temor. ¿Sabes cómo pude mantenerme en mi posición? Yendo cada día, cada segundo, cada minuto a la presencia de Dios. Tú dijiste, corriendo a los brazos de mi Padre, aún cuando me desgasto, aún cuando flaqueo, honestamente voy a Él. Y le digo, ¿sabes, Señor? Pareciera que me han venido tantas dudas que el impacto primero que tu palabra tuvo para mí pareciera que se está desgastando. Te pido, por favor, reavives el fuego en mí. ¿Y qué crees que hace Jesús? Salta de su trono para mí. Sopla sobre mi vida. Y si ayer estaba fuerte, hoy estoy más fuerte. Pero solamente en Él, solamente viviendo cada minuto, cada segundo de tu existencia en Él, es que tú no vas a perder posición y es que tú te vas a mantener. No hay otro secreto. No busques fórmulas. No busques aquí y allá. El Espíritu de Dios está en ti, por ti, para ti. Tú puedes.
hablarle de tu corazón, hablarle de tu dolor, hablarle de tu temor, hablarle de tus dudas, hablarle de incluso de tu falta de fe. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y Él saltará para ti. Y Él saltará para ti. Y vendrá y soplará y te avivará. Y otra de las cosas que yo mantengo siempre viva dentro de mí, que me ayuda en estos procesos a no desenfocarme, es enfocarme en que mi vida no es mía. Es enfocarme en que los libros de la historia de mi vida ya están escritos con una perfección que yo jamás podría mejorar. Entonces, ¿para qué querer correr de aquí para allá? ¿Para qué querer perder la posición de princesa, de escogida, de vencedora que Dios me dio? ¿Para qué? Lo que tengo que hacer es mantenerme y declarar diariamente: aunque Él me matare, en Él esperaré, porque esta es la posición que Él me dio. Y ahí serás promocionado, serás levantado, serás honrado. Y lo más importante, conocerás a Jesús. Cara a cara lo verás. No sé dónde estás, pero probablemente si Dios me dio esta palabra, es que muchos de nosotros ya comenzamos a perder posición. Entonces Dios te anima a correr a los brazos de tu Padre y volverte a posicionar en Jesús. Yo oro por todos aquellos aún que nos están viendo, que puedan ahora correr a los brazos de papá, puedan venir corriendo a sus brazos y volver a posicionarse, levantarse, recobrar la visión perdida de las cosas y caminar a la victoria total.